Gracias a EFA por esta invitación, que me honra, Carlos, por la presentación. Buenas noches a todos. Es cierto, hace 29 años publiqué mi primer libro, Perón y los medios de comunicación. Era 1984, era en plena democracia recuperada. Y honestamente yo pensaba que era un trabajo histórico, casi antropológico, como una vuelta de página definitiva a una época superada. El peronismo, ustedes se acuerdan, había perdido las elecciones y estaba en un proceso muy saludable llamado renovación. Parecía por eso imposible que volviese a suceder lo que se cuenta en el libro, que sintéticamente tiene que ver con la intervención del papel en el mercado del papel, en consecuencia, por ejemplo, La Nación, que llegó a tener 6 páginas en un momento, las compras de radio por el IAPI, con un sistema perverso, por las buenas o por las malas. Por las buenas era que el ex dueño se convirtiese en director estatal de esa emisora, y por las malas directamente te la saco. El ejemplo paradigmático fue Jaime Yankelevich, Pope de Radio Belgrano, que se convirtió en director de la Radio Belgrano estatal y, bueno, como premio después pudo fundar la televisión argentina, y es el fundador además de una rica dinastía que sigue hasta el día de hoy en la televisión argentina. Se creó el primer multimedio argentino, porque nosotros siempre pensamos que en los años 90 aparecieron los multimedios. En realidad hay que decir que el primer multimedio, yo no sé si mundial, pero argentino, fue estatal y se llamó ALEA. ALEA era donde iban a parar todos los medios que se iba coleccionando en el primer gobierno peronista. Bueno, ¿para qué hablar de la prensa que la hostigaron de todas las maneras posibles? Hasta 1951, que fue dictada una ley por el Congreso de Expropiación, que en realidad fue confiscación, ¿no? Expropiación siempre es sacar a una empresa y pagarle, confiscación es te saco a la empresa y buenas noches, ¿no? También pasó en el año 74 con otra administración peronista, los canales de televisión fueron confiscados, pagados en otras gestiones más adelante, como confiscaron aerolíneas en 2008, Repsol el año pasado. Hago un salto en el tiempo y tras la hecatombe de 2001, Eduardo Duarte lo acaba de recordar en un artículo esta semana, diciendo después de muchos años de silencio, marcó que las líneas directrices de su interinato finalmente son las bases de la tan mentada década ganada. Es decir, que todas las grandes líneas o las cosas más profundas que pasaron antes del 25 de mayo de 2003. De esto ya hace 10 años. ¿Cuál es esa impronta positiva? Se acentuó en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, pero tuvo dos primeras alarmas. En 2005, las muchas gracias por los servicios prestados al ministro de Economía, Roberto Lavagna, y en 2007 descalabrar esa maquinaria de relojería con prestigio nacional e internacional como era el INDEC. Y lo peor de todo, lo más grave, es la instalación de un patrón de conducta a partir de ese momento en base a la simulación, la mentira, la exageración, el blef, que se convirtió en un verdadero modus operandi de enmascaramiento de la realidad. Pero todavía faltaba la gran causa, lo épico que exige el peronismo a sus próceres más recordables para que trasciendan en el tiempo. Y acá tengo que hacer una digresión necesaria. Yo les recomiendo vivamente, quizás algunos de ustedes ya lo vieron, el libro de Silvia Mercado, el inventor del peronismo, que precisamente hace la primera biografía de Raúl Apol, que fue el gran zar de la comunicación peronista. El libro arranca con una historia muy poco conocida, inquietante en algún sentido, porque se trata de una misteriosa visita que recibió el expresidente Néstor Kirchner en la residencia de Olivos en marzo de 2008. Silvia Mercado lo reconoce nada más que con unas iniciales, FL, porque este testimonio muy valioso iba a dar su nombre, pero después tuvo como temor y prefirió estar en reserva. Pero ¿qué hizo FL con Néstor Kirchner? Le fue a recordar la existencia de Apol. ¿Y qué le dijo? Le sintetizó lo que había hecho Apol. Apol se había quedado con los medios, había llamado a los mejores periodistas y fotógrafos, consecuencia de la cual quedó una formidable iconografía del peronismo, que todavía perdura, que había conquistado a los artistas, que había comprado los diarios
que tenían problemas financieros y los que no tenían problemas financieros se los crearon, y que había terminado prácticamente con el periodismo. Recuerden la fecha, marzo de 2008. No es cualquier mes y tampoco es un año cualquiera. En ese mes, el 11, Cristina Kirchner firmó la resolución 125 que fijaba las retenciones móviles a las exportaciones agrarias. Y es a partir de ese conflicto, el conflicto con el campo, que el gobierno encontró por fin su principal bandera de agitación. El peronismo siempre funciona mucho a base de conflictos. En ese mes también nace Carta Abierta. Todo 2008 es un año bisagra. El 1 de abril asume Gabriel Mariotto, en el entonces Confer, y anuncia su cruzada para lograr lo que denominó la madre de todas las batallas y la ley de medios. Semana después empieza Sergio Sporky con Miradas al Sur, meses más tarde el gratuito El Argentino, y en noviembre de 2008 llega y surge 678. Un año más tarde sanciona la ley de medios y también vendría el tema del ADN de los hijos de Ernestina Herrera Noble y el caso Papel Prensa. En el diario, que se acordaban que yo había escrito este libro hace tantos años, me empezaban a pedir notas para que comparara con aquella época. Y yo ya me había olvidado, con lo cual tenía que ir al libro que estaba olvidado hace 20 años en mi biblioteca. Tanto lo tuve que usar que finalmente una editorial me pidió reeditarlo en 2011, entonces yo armé un trabajo comparativo de las administraciones justicialistas, cuya conclusión es que la política de comunicación del peronismo es totalmente errática, ¿no? O sea, puede ir del estatismo más salvaje al privatismo más salvaje. No solamente con Menem, también sucedió en la época, aunque cueste creerlo, de Néstor Kirchner, que de palabra era como vociferante hacia los medios, pero los hechos no era así. Desde entonces pasaron 5 años donde las empresas de comunicación, ustedes lo sabrán, tienen problemas económicos, tenemos problemas de prestigio a los ejecutivos y a los periodistas. Hay como una obsesión alocada de una persona o de un grupo de personas, pero por el realismo mágico de la Argentina, esos eslogan se han convertido como una suerte de religión indiscutible, una guerra santa de repetidores de esas consignas, que se podría sintetizar, por lo menos ellos lo dirían, que todo marcha de maravillas en este país, pero lo único que nos arruina el panorama es el periodismo. Como no hay mal que por bien no venga, y en estos años los medios profesionales y sus periodistas sometidos a esta lluvia ácida constante hemos ampliado nuestros márgenes de tolerancia, desarrollamos más anticuerpos, volvimos más gruesa nuestra coraza natural y lo más importante, no perdimos el sentido del humor. Pero nunca es suficiente. Creo que tenemos que aprender todavía a ser más amplios, a no temerle al disenso, porque para discursos únicos ya está el gobierno que, como dicen los chicos, lo hace muy bien. La sociedad, mientras las cosas marchaban medianamente bien, interpretó estos chisporroteos entre el periodismo y el gobierno como luchas entre camarillas que se disputaban poder y negocios, y se sintió ajena totalmente a esas disputas. No lo asoció con nada institucional. Pero ahora, cuando cunde el mal humor social, ha empezado a fijarse. Y todo ese sistema de comunicación y malestar ha empezado a orbitar alrededor de su nuevo astro solar, la nata. La sociedad, cuando siente un determinado bienestar general, se anestesia y anestesia sus medios y se desentiende de las instituciones. Así compramos cíclicamente relatos obsesivos que terminan cayéndose a pedazos sobre nosotros mismos. Somos derechos humanos, algo habrán hecho, argentinos saben ser, con la democracia se come, síganme que no los voy a defraudar, quien depositó dólares recibirá dólares, no dejaré mis convicciones en la puerta de la casa de gobierno. Por eso es un momento tan crucial para el periodismo. No debemos defraudar, no cebarnos, no precipitarnos. Si bien la hora actual nos exige contundencia, la misma tiene que venir acompañada de rigor, de sabiduría, de tolerancia y de reconocimiento a las cosas que acaso se hagan bien. Tenemos que tener claro que no se nos combate por nuestros errores, sino por nuestros aciertos. Esta guerra nos quitó espacio y energía que nos distraen de los temas importantes a todos. El kirchnerismo odia la comunicación, pero cualquier funcionario que se precie hoy en día tiene su programa de televisión y de radio. Ellos no solo quieren gobernar, sino que quieren comunicar, pero comunicar con anestesia hacia ellos
y hacia sus audiencias nimias o inexistentes. No se habla de negocios turbios porque es destituyente, las estadísticas no se actualizan y se distorsionan para que el país maravilloso no se desenfoque, y de inflación no hablamos para que el ministro de Economía no tenga un ataque de pánico, y sacamos a la calle a batallones de militantes para que miren y cuiden los precios que según el INDEC no suben. Se ha hecho de la información el principal y único campo de batalla. La primera víctima de esa guerra ha sido y es la propia información. Dejó de ser importante el hecho en sí para ver quién lo dice. Si es amigo nuestro es verdad, si está en la vereda enfrente es mentira. O sea que la noticia está siendo sometida a todo tipo de artificios, simulaciones, resentimientos, conversiones, venganzas, negaciones, miradas ingenuas o de conveniencia para el gobierno o miradas apocalípticas desde los medios críticos. Han pretendido minar las bases de nuestra credibilidad y para preservarla y acrecentarla todavía tenemos que hacer un periodismo mucho mejor, más cercano a la gente, más honesto, menos vengativo, con redacciones más profesionales que puedan desempeñar su exigente tarea en ámbitos adecuados y con retribuciones dignas y actualizables, pero todos resultamos afectados por una mala calidad informativa, porque la mala calidad informativa, cuando además se encienden alarmas que no se obedecen, no se les presta atención, se producen desolaciones como la de Cromañón, la tragedia de Once o la inundación en La Plata. El peronismo es el único partido que en la historia argentina ha tenido 3 ocasiones de ser gobierno durante 10 años seguidos, más allá de los 3 turbulentos de los años 70. Fíjense que si los 30 años de democracia que vivimos del 83 para acá, lo pasamos a días, pasaron nada más que 3 días. Un día entero estuvo el menemismo, otro día entero estuvo el kirchnerismo, y el otro día, que estuvo Alfonsín y que estuvo la Alianza, hay 4 horas que también estuvieron los peronistas. Estuvo Puerta, estuvo Camaño, estuvo Rodríguez y estuvo Duarte. De manera que la inmensa mayoría de los frutos dulces y amargos de esta democracia se lo debemos al peronismo en sus variantes tan contradictorias a la hora de gobernar. Pero yo creo que aquí también los periodistas podemos hacer una autocrítica, porque así como el gobierno ningunea, humilla y hasta diseca a la oposición, volviéndola más raquítica y más desorientada, nuestra falta de atención consecuente y esperada hacia la oposición, por supuesto con todas las críticas que se deba hacer, también contribuye a ese proceso de insignificarla, si me permiten el neologismo. Y haber naturalizado que solo el peronismo, se llame Cristina, o Scioli, o Massa, o de la Sota, son los únicos capaces de gobernar. Y si no hay, aunque más no sea pata peronista, no concebimos gobierno posible. O sea que se cumplió finalmente la profecía del general Perón. Somos todos peronistas, o actuamos como si lo fuesen. El gobierno controla los votos, pero no las audiencias, los públicos y las lectorías. Y eso lo vuelve loco, porque sabe que buena parte de su electorado es al mismo tiempo audiencia. Y eso es algo muy curioso. Público y electorado transitan por caminos paralelos que no se tocan. El electorado ha sido domesticado, las audiencias no. Y eso los intranquiliza, porque ambos grupos son permeables y tienen vasos comunicantes. Pueblo y público son las dos caras de una misma moneda. Es curioso que las audiencias vayan por un lado y los votos por el otro, lo que al mismo tiempo viene a demostrar que los medios no son tan influyentes y que efectivamente la gente cuenta con cabezas en vez de recipientes vacíos que intentan llenar el gobierno o nosotros los periodistas. Pero el gobierno ya no le conforma con tener solo el favor electoral de la ciudadanía. Pretende que su relato sea asumido en forma homogénea por toda la sociedad. A pesar del creciente aparato oficial de medios y periodistas y a pesar de denigrar todo el tiempo al periodismo profesional, a la hora de sumar lectores, oyentes y televidentes, son los medios no oficialistas los que cuentan con el aval del público y siguen reteniendo la agenda más creíble y atractiva. Si el electorado es lo más sagrado desde el punto de vista de la democracia, el pueblo soberano, habría que explorar dispositivos que permitan ser luego articulados legislativamente para que se instituya un respeto irrestricto hacia las audiencias constituidas.
Esto no sería solo de obligación para los poderes del Estado, sino también debería establecer reglas de juego claras que no obstaculicen la formación de nuevas audiencias por parte de empresas predominantes en el mercado. La soberanía de las audiencias debería ser un tema a estudiar por periodistas, expertos en comunicación, abogados y filósofos. Hay algo ahí que no está custodiado como debe ser y que tendría que ser intocable, intangible. Algo que va mucho más allá de las empresas, algo que va mucho más allá de los periodistas, porque las audiencias no son una entelequia, son concretas y activas, mucho más que cuando cada tanto se constituyen en el electorado y tienen muy pocas opciones para votar. Como audiencias son más sutiles y variadas para expresarse, cosa que hacen en todo momento en el rating, en las circulaciones, en los consumos de medios, en las tendencias de las redes sociales. Día a día, hora a hora, minuto a minuto. Un derecho que reside en la propia audiencia constituida y que ningún gobierno que se precie de democrático se debería atrever a zamarrear o a atomizar. Para usar una palabra que en estos días se ha puesto de moda, hay que empoderar a las audiencias, público y lectorías. Este es el desafío de la hora actual, darle carácter institucional a las audiencias como tales, desprotegerlas, disgregarlas, debilitarlas o dejarlas al arbitrio de déspotas es otra manera de poner en jaque al sistema democrático. Mirar para otro lado, callar y agachar la cabeza no aleja los peligros, los ahonda. Hablar, clarificar, actuar con las herramientas que nos brinda el derecho y la Constitución debe ser la única brújula que nos conduzca a buen puerto. En eso estamos, en eso debemos persistir. Muchas gracias.